¿Qué tal, amigos, amigas de Ecología Humana? El día de hoy tenemos el gran gusto y honor de comenzar con una serie de entrevistas a personajes y personalidades del mundo ambiental en México. Y tenemos el grandísimo honor de comenzar esta serie de charlas con la maestra en ciencias y doctora en ciencias también, por supuesto, Julia Carabias Lillo, una gran amiga y experta en los temas ambientales y en particular la selva lacandona. Julia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Amado, por esta invitación para poder platicar con tu público sobre estos temas que, sin duda alguna, en las situaciones en las que estamos viviendo la pandemia, en el distanciamiento social, en las dificultades tan enormes que hay en el mundo, el tema ambiental se ha colocado en una gran visibilidad y abordarlo desde estos aspectos de la ecología humana es muy importante. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Al contrario, Julia. Y bueno, yo conozco bien a Julia, mucha gente del medio ambiental la conoce muy bien, pero para el público que no te conoce, Julia, ¿quién eres, Julia Carabias Lillo? Soy bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Trabajé durante los primeros años profesionales en las regiones de la montaña de Guerrero, de Usila en Oaxaca, en la zona de la meseta purépecha y en el norte de Durango, coordinando un programa que las características comunes eran trabajar con comunidades indígenas que tuvieran un conocimiento sobre sus recursos naturales, que estaban en condiciones de pobreza extrema y que a partir de un uso distinto, adecuado con los recursos naturales, pudieran mejorar sus condiciones de vida. Estoy hablando de los años 80, cuando todavía el tema del desarrollo sustentable no era un tema que se hubiera aceptado en no se había adoptado todavía. Posteriormente estuve al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. En ese periodo el presidente Zedillo me tocó constituir esa institución y a partir de terminar con esa responsabilidad en el gobierno federal, pues me di a la tarea de trabajar nuevamente con las comunidades campesinas indígenas de base en la selva lacandona. Esos a muy breves un poco de lo que estaba haciendo. Bueno, muy bien. Igual, Julia es bastante modesta y no habla de sus múltiples premios que tiene a nivel mundial y nacional. Pero bueno, por favor, ustedes googleen su nombre, busquen su nombre en Google y verán que estamos verdaderamente compartiendo este programa con una verdadera experta en la materia ambiental. Y Julia, estamos en un año que se ha señalado por parte del grupo de expertos del cambio climático de la ONU como el año más caliente de toda la historia que se ha medido últimamente. Y así ha sido cada año, los últimos años que se hace esta medición. Y sabemos que la selva lacandona ocupa un lugar privilegiado en estos temas de la contención de este fenómeno, de su combate y su adaptación. Pero la selva lacandona no está digamos, al margen de problemáticas, ¿no? ¿Qué problemas presenta la selva lacandona, Julia? Pues mira, esto, en efecto, yo creo que tenemos muchas lecciones que hemos aprendido, lamentablemente, por la vía de la experiencia social que se ha vivido en este año y medio con la pandemia y con el nuevo informe que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático acaba de presentar sobre los problemas ya comprobados científicamente, sin ningún cuestionamiento, de lo que está haciendo el incremento de la temperatura, las modificaciones en el clima a nivel global, y esto nos hace reflexionar cómo tenemos que acelerar un conjunto de políticas, de cambios de actitud que permita evitar que los ecosistemas naturales, que son la base de todos estos problemas, cuando se utilizan mal, lo podamos frenar. Estos grandes conflictos están siendo
provocados por un mal uso de nuestros recursos naturales, por una mala relación que los humanos tenemos con la naturaleza. Observen ustedes esta lámina cómo está cambiando de colores. Cuando los colores están completamente rellenando toda la imagen de nuestro país, del territorio mexicano, es los momentos en los que teníamos la mayor, los ecosistemas naturales en buen estado de conservación. Estamos hablando de hace, por supuesto, siglos. Observen, por favor, la parte que tiene que ver con el morado. Aquí lo vemos. Este morado que corría originalmente desde el sur de Tamaulipas, todo Veracruz, todo Tabasco, la parte norte de Oaxaca y de Chiapas. Esa era la selva tropical húmeda de nuestro país, característica, la más al norte de todo el mundo. Y ahorita podemos ver cómo quedó absolutamente limitada a dos grandes espacios, el de la selva lacandona y el de los Chimalapas. Son 12 millones de hectáreas que había en su origen. No tenemos ni siquiera 1 millón de hectáreas actualmente. La mitad está en la selva lacandona, la otra mitad en los Chimalapas, como decía. Esto es una tendencia que ha ocurrido fundamentalmente a lo largo del siglo XIX y particularmente de los años 70 hacia la fecha. No se ha parado el problema. Por esta razón es que muchos biólogos en el país y mucha gente que hoy se ha sumado de otras disciplinas está alerta a esta situación tan compleja que podemos perder una buena parte de la biodiversidad mexicana y que además estamos como responsables en el mundo, porque somos un país megadiverso, que además eso es el que muchas especies son endémicas, solamente existen en México, y si desaparecen de aquí, desaparecen de la faz de la Tierra. Entonces, la pregunta de entrada que yo me hago es, ¿quiénes somos los humanos de detener estos procesos de evolución de la vida? Y la segunda es que estos ecosistemas son los que nos proveen la mayor cantidad de servicios ecosistémicos en el mundo, los que capturan carbono, los que retienen el carbono, los que generan el agua, fluye el agua con los nutrientes, llega a los océanos, se generan con eso los nutrientes necesarios para las pesquerías, en fin, es un conjunto de servicios que presta la naturaleza a los humanos para hacer un uso que nos pueda permitir un bienestar. No es nada más el recurso natural de quienes allí viven, no es nada más de los del Estado, es de todo el planeta que requiere de estos ecosistemas naturales. Esa es la preocupación que tenemos principalmente un conjunto de gente. Yo trabajo desde la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con una organización no gubernamental que trabaja en la selva lacandona, con el programa de conservación y desarrollo sustentable que se llama Natura y Ecosistemas Mexicanos. Observen nuevamente este mapa. Aquí estamos en la selva lacandona, la parte más sureña del país, es colindante con Guatemala, y vean cómo en esta polígono que tengo aquí externo es la cuenca del Usumacinta. La compartimos con Guatemala, y lo rojo es la deforestación que ha habido en solo los últimos 15 años. O sea, la velocidad de deforestación que hay de la parte guatemalteca, también de la parte mexicana, todo alrededor de esta mancha verde, es que estamos perdiendo estos ecosistemas. Sigue la tendencia de manera muy aguda. Obsérvenla aquí, este polígono, cómo lo podemos comparar casi como una pieza de rompecabezas con esta parte que es la reserva de la biosfera de Montes Azules, más la reserva de Lacantún, la reserva el área natural protegida de Chanquín, la zona comunal de la Cojolita, Yaxchilán, Bonampak, Najaime-Tzabó. Estas áreas naturales protegidas son casi una pieza de rompecabezas perfecta en una imagen de satélite interpretada. Obsérvenla nuevamente aquí como imagen de satélite y vean, esta imagen es la reserva de la biosfera Lacantún y Montes Azules. Estas son las zonas de los ejidos. Aquí vemos la zona de los ejidos, es la misma imagen, nada más volteada. Vean el enorme contraste que hay en el color, en la textura. Eso significa que la zona de las reservas están perfectamente conservadas.
las áreas en donde se encuentra la población, tenemos procesos de deforestación tremendos, de contaminación, de erosión, y si dijéramos es que esto es lo que ha permitido que la gente viva bien, pues a lo mejor hay que poner el balance, pero ni siquiera ese es el caso. La gente de estas regiones vive en condiciones muy marginadas porque sus actividades productivas son muy poco eficientes y de muy poco valor. No obstante, como decíamos, esta región, junto con la del Grijalba, es la cuenca más grande de México y aporta el 30% del agua dulce. Y la biodiversidad es enorme en esta región. El 20% de toda la biodiversidad mexicana se encuentra en este pequeño territorio, que no es más que el 0.16% de todo el país. Y además existe una tradición cultural milenaria, esto particularmente con las comunidades indígenas originarias que son el pueblo lacandón. En los años 70 esta región se ocupó, sobre todo en la parte más sureña, en la parte que se llama hoy de Marqués de Comillas, con procesos de colonización dirigidos por el gobierno. Las únicas prácticas productivas que se les impulsaba era la ganadería y la agricultura con la roza tumba y quema. Y hoy tenemos una situación muy lamentable en cuanto a las condiciones de sus ecosistemas naturales. Es en ese sentido que el proyecto de Natura y Ecosistemas Mexicanos en la región lo que ha tratado es primero de conservar y coadyuvar a las áreas naturales protegidas que se mantengan, en que podamos hacer un conjunto de proyectos productivos de desarrollo sustentable que con los recursos naturales que existen en la región, la gente pueda incorporar nuevas prácticas productivas y poder tener mejores empleos y mejores ingresos. Para eso lo que hacemos es fortalecer fuertemente las capacidades, otorgarles a los campesinos organizados las herramientas necesarias para poder consolidar su organización. Se está generando constantemente conocimiento y se trata de incidir en políticas públicas que garanticen la conservación del ecosistema, lo proteja, se conserva a través de distintos instrumentos y se puedan llevar a cabo estos proyectos productivos, que todo sea una situación que revierta el círculo vicioso en un círculo virtuoso. Se hace monitoreo constante, llevamos ya 15 años haciendo monitoreo para saber el estado de población, porque esto es el indicador que nos dice si las actividades funcionan o no. Y entonces a través de cámaras trampa, a través de huellas y observaciones directas, podemos saber que las poblaciones que se encuentran en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en su parte sur y en la parte que corresponde al territorio de los lacandones, está en muy buen estado de conservación. También se está haciendo monitoreo acuático y podemos ver como del lado de la reserva el agua es en perfectas condiciones. Del lado de los ejidos tiene contaminantes importantes, sobre todo a partir de los agroquímicos. El tema de la guacamaya es el más crítico. Es una población que está desapareciendo. Se están haciendo enormes esfuerzos para su recuperación y, sin embargo, el saqueo, el tráfico ilegal está ganando la carrera para, lamentablemente, colocarla en una situación muy frágil. Hemos implementado una estrategia de desarrollo con las comunidades, con los ejidos de la zona de Marqués de Comillas. A partir, aquí estoy mostrando una pequeña región que es 6 ejidos del Marqués de Comillas. Esta es la zona del Marqués de Comillas y ustedes pueden ver cómo se ha ido perdiendo la cobertura vegetal. Y tenemos en color todo lo que ya se logró estabilizar sin deforestar a partir del programa de pago por servicios ambientales. Pero como ese programa no es permanente, no es de largo plazo, se llevaron a cabo un conjunto de proyectos productivos en esta región, en la que en cada ejido hay un proyecto productivo ecoturístico. Los únicos dueños de esos proyectos productivos son los ejidatarios organizados. Y así han construido un hotel, un campamento, distintas actividades ecoturísticas para la visitación, artesanías con alas de mariposas. Se está trabajando también en la reconversión productiva para restaurar lo que se ha perdido y mejorar las condiciones de productos en huertos. Hemos hecho muchísima capacitación, ordenamientos comunitarios con la gente, en la cual se comprometen a establecer estos espacios a conservación y a un buen uso, y trabajando mucho con las escuelas, con los niños, que son los futuros líderes de esta zona,
que tengan una visión y una actitud distinta hacia la naturaleza. Muchas organizaciones han estado colaborando en este sentido con nosotros y podemos ver cómo ha bajado profundamente la deforestación y han incrementado profundamente los ingresos a la gente que está metida en estos programas. Para nosotros esto es una historia que se puede contar de éxito, que se puede replicar en muchos otros sitios, pero que genera muchos obstáculos el replicarla, porque no se convierte en una política pública y porque constantemente hay muchas presiones que no permiten que esto avance, sobre todo a partir de los ilícitos organizados, y este es un reto que tenemos por delante. Pero yo creo que es una experiencia interesante que podremos seguir narrando sobre ella. Pero bueno, la Sierra Lacandona, maestra Carabias, sigue siendo un sitio amenazado. ¿Cómo se encuentra actualmente? Nosotros seguimos trabajando constantemente los procesos de deforestación, el análisis que se puede obtener a través de las imágenes de satélite, que ya es una herramienta en la que hace algunos años, cuando tú y yo estábamos estudiando, pues lo teníamos que hacer con fotografías aéreas, con los estetoscopios y poder hacer interpretaciones bien complejas. Hoy lo tenemos en imágenes de satélite y están abiertas, están en las redes y lo puede ver cualquier persona. Esto lo quiero decir porque a veces se ha acusado que se amañan los datos. Esto es una cuestión pública, los datos ahí están y podemos ver claramente cómo esta región tan importante de la selva lacandona se sigue deforestando. Y yo quiero dividir las cosas en dos partes. Se están deforestando las zonas que rodean y que colindan a las áreas naturales protegidas con el trabajo cotidiano de los campesinos, porque las políticas públicas que se apoyan son siempre políticas que vienen acompañadas con la deforestación. Obviamente la ganadería, y es ahí donde viene la mayor cantidad de dinero, los recursos económicos de crédito a la palabra, del PROGAN, y se han llamado de distintas maneras a lo largo de los distintos gobiernos, pero es la misma política. Desde los años 70 tenemos la misma política, ganadería. La agricultura, que se hace más para subsistencia, y eso es correcto. La gente que vive aquí produce su alimento y eso es una práctica que se tiene que, por supuesto, mantener, reforzar, pero mejorar, porque se utiliza con roza, tumba y quema, y esa quema genera incendios forestales. Entonces ya no hay un control, porque la gente que vive en estas zonas viene de muy distintos lados y no tiene una cultura del fuego como la han tenido históricamente muchos otros pueblos originarios. Y los pueblos originarios de estas regiones no usan fuego, que es el pueblo lacandón. Entonces, esa forma del quehacer en la agricultura tiene que tener algún cambio. Hay una enorme dependencia de agroquímicos y son agroquímicos que vienen desde Guatemala sin control y son agroquímicos muy contaminantes que están afectando a la salud humana. Entonces, agricultura, por supuesto, pero de una forma distinta. Pero la ganadería, ¿por qué en el trópico? ¿Por qué aquí? Cuando se sale y se está sacando entonces ese beneficio de la naturaleza hacia otros sitios y los réditos que tiene la gente son muy bajos. ¿Por qué no pensar en sistemas productivos distintos? Eso es lo que estamos demostrando en el programa anterior, se los comentaba, con muchas alternativas productivas y la gente tiene incremento. Me refería a 3, 4 cosas, pero hay muchas otras oportunidades de un manejo forestal sustentable, adecuado, etcétera, con plantaciones adecuadas, agrosilvopastoril, agroforestal, que son experiencias que se han venido implementando, ajustando con el conocimiento científico y que sin duda alguna funcionan mucho mejor que lo que se tiene ahorita. Pero eso no forma parte de las políticas públicas. El gobierno, no importa la tendencia y el color de quien gobierne, han tenido las mismas políticas públicas, agricultura y ganadería en estos sitios de manera estandarizada y todo parejo. No se reconoce esta diversidad que hay. Otro problema es que tampoco en la visión hay un reconocimiento de la importancia de la conservación de grandes espacios. Eso se considera
que son territorios muy grandotes y que cuando hay pobreza y cuando hay gente sin tierra, pues eso es un lujo que no se puede permitir el país. Es absolutamente falso, es absolutamente inadecuado el incorporar esto en nuestros imaginarios y en la cultura que ha venido permeando. Estos grandes espacios conservados son los espacios, los únicos que ya tiene nuestro país, que mantiene el patrimonio natural en buen estado de conservación. Son los espacios en donde se generan los servicios ecosistémicos que necesitamos todos, los que viven en la región, los que viven en el estado, los que viven en los estados vecinos y los que vivimos en el país y los que vivimos en el mundo, porque está generando servicios ecosistémicos de el gran valor que hoy son los que están siendo alterados y que lo estamos viendo con la pandemia y lo estamos viendo con el cambio climático y lo estamos viendo por la pérdida de la biodiversidad. Eso no se puede conservar en pequeños espacios, eso no se puede conservar fragmentado y tampoco se puede conservar todas las poblaciones que forman un ensamble y que están armónicas y que están funcionando de manera natural con las leyes naturales, no se puede con la intervención humana, aunque fuera con proyectos de desarrollo sustentable como los que mostré la vez pasada. Eso hay que hacerlo en donde vive la población. La población de esta región ahí está asentada. La que está legalmente asentada, la que lleva años asentada, hay que ayudar a hacer los cambios de sus procesos productivos a que sean más sustentables, es decir, que con el medio ambiente tengan una mayor armonía, que tengan mayores ingresos, mayores empleos y que la gente joven, las mujeres y gente joven puedan tener empleos a partir de esos recursos sin tener que expandir la superficie de tierra que ya está bajo un uso agropecuario, sino que estos espacios sean los de las siguientes generaciones para que hagan un uso adecuado de ellos sin tenerlos que destruir y con la mínima intervención. Pero eso en las comunidades que ya están establecidas. El resto de la superficie es una responsabilidad nacional, es una obligación nacional, es un derecho al medio ambiente humano que tenemos todos a que eso se conserve y no se siga colonizando eso. Se mete la gente y la mayoría de las veces es gente que es trasladada con mentiras de que van a recibir tierra, les van a regularizar, van a tener allí nuevos centros de población y van a poder llevar a todas sus familias. Eso es falso. La ley no lo permite. La ley no permite que se hagan nuevos centros de población en las áreas naturales protegidas. Sí reconoce todos los centros de población que estaban antes de los decretos, pero no los nuevos, que son un aliciente de entrar y que en eso hay mucha corrupción en la mitad. Hay mucha mentira y han engañado a la gente. En el imaginario, lo que se está manejando es que los pobres tienen derecho a la tierra, sí, pero todos ellos y todos los que viven allí tenemos derecho a un medio ambiente sano, porque es un derecho consagrado en la Constitución. Y eso no puede ser alterado por unos pocos que están lucrando con la pobreza. Yo creo que es muy claro que tenemos que separar las visiones, hay que tener los espacios necesarios para que la vida siga, para que la evolución continúe, para que podamos estar prevenidos ante estas pandemias que son precisamente ese vínculo que se ha tenido equivocado del saqueo de las especies del medio silvestre, para que el cambio climático se mitigue y podamos llegar puedan llegar al año 2050 los jóvenes en un mundo en el que no es una situación de absoluta catástrofe, porque eso está a nuestras espaldas, a nuestra responsabilidad y no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Ojalá las lecciones que hayamos sacado de la pandemia y de los problemas que estamos viendo de cambio climático este año, el más caluroso de la historia del planeta en el tiempo que los humanos podemos contabilizar. No estamos hablando de los miles de millones de años en el pasado. Del tiempo en que los humanos hemos estado en la Tierra, este es el año más caluroso que ha habido.
¿Queremos seguirle así? ¿Se lo queremos duplicar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Eso es una decisión que tenemos que tomar hoy, esta generación. Y eso es una responsabilidad del gobierno y es una responsabilidad de la sociedad. Yo creo que tenemos grandes oportunidades de cambio, sin duda alguna, y estos proyectos, como los que hemos estado platicando, son la base de un cambio, de un desarrollo rural sustentable, distinto, no haciendo más de lo mismo y no sustentado en la corrupción. Existe también, y lo sabemos, un impulso a la agricultura industrial en la región, es decir, a la producción de palma de aceite, ¿no? Que ha también acabado con muchas hectáreas de selva. Y además existe también, por supuesto, las actividades ilegales, ¿no? El tráfico de personas, el tráfico de estupefacientes y la cacería ilegal, ¿no? Si solamente fuera agricultura para la alimentación, como dijiste tú bien, ya habría que reorientar estas políticas. Pero también hay agricultura industrial en la zona, hay agricultura con otros propósitos, ¿no? Sí, sí la hay, y además no es sustentable de ninguna manera, porque también la agricultura industrial bien hecha podría ser una forma de generar otro tipo de empleos y hay espacios dentro del Estado, muy, muy importantes que podrían tener una reconversión productiva, muy próspera, pero por supuesto que bajo esquemas mucho más sustentables de producción que no estén abusando del agua, sobre todo, y de los agroquímicos y que no estén provocando la contaminación. Pero también, por ejemplo, cerca de Montebello, importantes plantaciones ahora de aguacate, un problema muy serio de cambio de uso de suelo también en estas partes. Esta agricultura industrial no es la agricultura que se debe implementar en sitios de alta biodiversidad con esos niveles de conocimiento y de cultura. Se requiere que tengamos procesos de desarrollo rural sustentable distintos para cada una de las regiones. Para eso son los ordenamientos. Tú eres experto en los ordenamientos, en dónde sí y en dónde no. Y no puede ser que estos, sin considerar las condiciones sociales, ecológicas, ambientales de cada sitio, simplemente sean estos sistemas productivos que se extienden en la búsqueda de una maximización de la ganancia en el corto plazo y dejando todos los problemas en el sitio, de erosión, de contaminación, de pérdida de los recursos y de pobreza. Claro, igual el panorama es bastante crítico, es complicado, lo sabemos, no tiene soluciones fáciles, no tiene recetas que puedan aplicarse de manera sencilla. Es más, no hay recetas, pero tendrá futuro, tendrá posibilidades la ciudad de Lacandona de sobrevivir en los siguientes años, desde la sociedad, desde el gobierno. Por supuesto, y no solamente si tendrá, sino debe de tener, no nos lo podemos ni siquiera plantear como duda. Esto sería una brutal catástrofe, sería o sea, ¿por qué si hubiera una política de vivienda a los alrededores de San Juan, Teotihuacán, de incrementar viviendas de interés social a partir de la zona arqueológica de Teotihuacán, parece un ejemplo ridículo? Bueno, ¿y por qué podemos entonces sí pensar que el patrimonio natural lo podemos destruir y se acabó? Ah, bueno, se acabó. No, es tan importante el patrimonio natural como el patrimonio cultural. Entonces, es una obligación absoluta del Estado el garantizar que la selva lacandona se tiene que conservar. ¿Cómo? Con políticas adecuadas, con la suma de la gente, entendiéndonos. Tenemos que tener los espacios necesarios a la conservación y el fomento de las políticas productivas sustentables que permita que la gente viva bien, que viva bien en sus tierras, que viva bien en su territorio, en el sitio en donde está arraigado. Claro que se puede hacer, es un cambio de las políticas, nada más, ni siquiera es un problema de más dinero, es un problema de reorientar el dinero de manera correcta. El programa Sembrando Vida ha ejercido muchísimo dinero en la región, pero no va a dejar los empleos, no son sustentables de largo plazo, es una ayuda temporal, eso no va a dejar
las cadenas de valor que se necesitan para que en el largo plazo la gente viva bien de esos proyectos. Ese dinero colocado en los otros proyectos productivos, como les he mencionado, habría para toda la región, por supuesto. Hay alternativas. Lo que no puede haber es mentira permanente de muchos que tienen el interés de lucrar con los ilícitos, el tráfico de las guacamayas, con el saqueo, con el movimiento de gente y con el movimiento de muchas otras productos ilícitos. Entonces, eso es lo que el gobierno tiene que detener y armar un acuerdo regional para orientarnos todos juntos en un diálogo de entendimiento hacia el desarrollo sustentable. Si nos quieren colocar a unos los buenos y a los otros los malos, entonces no vamos a avanzar. Esto es un asunto de compromiso de mexicanos por México, por la región, por la selva lacandona. Nosotros como biólogos estamos absolutamente comprometidos con la región, por lo que ya expliqué, porque nos damos cuenta que es allí donde se encuentra la más importante concentración de la biodiversidad mexicana. Entonces, queremos preservarla. Consideramos que eso es nuestra aportación hacia los derechos humanos del medio ambiente sano, pero lo tenemos que hacer con armonía con quienes allí viven, y lo hemos demostrado con muchos ejemplos, pero también con los que no están dispuestos a escuchar, porque están dirigidos por grupos que traen otros tipos de intereses. Y eso es muy evidente a lo largo de toda la historia. Entonces, la memoria es corta de la gente, lamentablemente, pero hay que buscar cuáles son los procesos de diálogo y quiénes son quienes pueden convocar a los diálogos. Ojalá haya posibilidades de sentarse en una mesa, a dialogar, a escucharse, a incorporar las lecciones aprendidas y a desarrollar esas políticas desde el gobierno con las organizaciones y con las comunidades. Hay una visión distinta, pero esa visión se puede acercar. Lo que no vale es estar metidos en procesos ilícitos, y eso no lo vamos a estar nosotros. Desde luego, sin duda. Esta problemática social y gubernamental se expresó hace, ¿qué será?, 2 años, con una intención de hacer un reparto agrario por parte de la Procuraduría Agraria Federal en la Selva Lacandona, ¿no? ¿Esto sigue pendiente? ¿Ya se terminó la amenaza o ahí está? No, la amenaza no se ha acabado, porque sigue el mismo discurso. ¿Cómo se pueden conservar territorios tan grandes cuando hay tanta gente que no tiene tierra? Es que es un discurso completamente falso. Esto es cómo se puede lograr el ingreso y el empleo para todos los que lo necesitan, para que vivan como quieren vivir. Tampoco se trata de imponer modelos de qué es lo bueno y qué es lo malo en las formas de vida. Es como cada comunidad seleccione y quiera vivir, tener las oportunidades de lograrlo con ingresos y con empleos, no con más tierra. Si seguimos repartiendo el territorio, ya no hay para dónde hacerse. El territorio nacional está completamente repartido, todo tiene dueño. Entonces hay que quitárselo a alguien para dárselo al otro. Y en ese proceso, por eso es que se vean las áreas naturales protegidas como potenciales territorios, pero no porque no tengan dueño. Claro que tienen dueño. La comunidad lacandona es la dueña de esos espacios. No se les puede quitar porque además están destinados a la conservación. Entonces, a partir de ese territorio, ¿se va a regularizar las invasiones? Pues entonces estamos incumpliendo todo el marco legal mexicano, desde la Constitución, la ley agraria y la ley general del equilibrio ecológico. Y por eso nosotros decimos, nosotros vamos con el sustento legal, ni incorporarse a las actividades que son ilegales, ni permitir que los ilícitos se estén consumando, ni menos impulsados por el gobierno. Entonces, lo que hay que romper es un diálogo que se ha hecho demagógico. Es que los hermanos indígenas, no, cada quien tiene sus espacios y sus territorios, y si se les quita uno para dárselo a los otros, se están afectando
políticas que ya la nación decidió desde hace muchas décadas, que sí tiene una responsabilidad de conservar espacios naturales. Entonces, todo tiene que caber. Y si no, por favor, escuchemos a la naturaleza en las lecciones que nos está dejando del cambio climático y de la pandemia. No estaríamos en estas condiciones en el mundo si no hubiéramos hecho justamente lo que se sigue pretendiendo hacer aquí: repartir, tumbar, deforestar, o tener una intervención humana en todos los espacios posibles de un área protegida. No, eso no es factible. En el momento en que una comunidad se establezca al interior de un área protegida, en donde pone un maizal, va a venir una manada de jabalís, evidente. ¿Y qué va a pasar? Pues van a tener que matar a los jabalís, porque si no se va a comer el maíz. Si se disminuye toda la población de esos herbívoros, porque entre la cacería y el impacto que se tiene en esos espacios de producción, entonces van a venir los predadores de esos animales, porque se van a quedar sin presas. Entonces van a atacar a las poblaciones. O sea, si por todos lados hay población sembrada, no va a haber fauna. Eso ya lo vivimos en México, en muchas áreas protegidas. Ahí está el ejemplo de los Tuxtlas, Veracruz. Quedan manchones por todos lados. No hay fauna. Queda solamente la vegetación. Eso es atentar contra la evolución de la vida. Y quienes estamos como biólogos queriendo permitir que la vida continúe y la evolución continúe, eso no es factible, porque los humanos no tenemos derecho de ocupar todos los espacios del resto de las especies. Estamos ocupando muchísimos, y allí es donde sí podemos hacer las cosas distintas. Podemos tener procesos productivos sustentables que nos permita, en esos espacios ya abiertos y alterados, mejorar las condiciones de vida de la gente hasta el nivel de lo que la gente quiera para tener su bienestar, en la forma de que ellos definan su bienestar. La película ya se contó, ya la vivimos, ya está toda la experiencia de lo que no se debe de hacer. Hagamos los esfuerzos por hacerlo bien. ¿Será posible que podamos contener la deforestación y las amenazas en la selva lacandona y en todo el país, en todas las selvas y todos los bosques y todos los ecosistemas naturales, contenerlo e incluso en algún momento poder recuperarlas en el futuro? Sí, yo estoy segura que sí. Necesitamos acuerdos, necesitamos los diálogos necesarios para poder armar conjuntamente programas regionales para ese sitio que tiene mucha gente y mucha gente en pobreza. Eso tampoco se puede permitir. Eso también es una obligación del Estado, el dar toda la garantía para que la gente viva en buen estado. Sí tenemos las posibilidades de hacerlo, porque no es un problema de dinero, no es un problema de tecnología, no es un problema de conocimiento. Todo lo tenemos. Y lo más importante es que todavía está el recurso natural ahí, todavía está el espacio natural. No es de recuperarlo, es de mantenerlo, es de evitar que se acabe. Todas las tendencias como van es a peor, a peor, a peor, a peor. Se contamina, se deforesta, se erosiona. Tenemos que revertirlo. Entonces, un diálogo, un acuerdo, un programa consensuado y una aplicación de políticas y la aplicación de la ley. Yo estoy convencida de que es un asunto de voluntad, y la suma de las voluntades por parte de mucha gente que está compartiendo esta visión, estamos listos para eso. Necesitamos que el resto de las partes también coloquen las diferencias, y los que tienen verdaderamente el interés de mejorar las condiciones de vida de la gente y de preservar los ecosistemas naturales, nos sentemos a un diálogo de planeación regional con las comunidades, con las organizaciones, con la academia, con los funcionarios, y desarrollemos un gran programa de desarrollo rural sustentable para la selva lacandona. Es completamente factible. Muy bien, muchas gracias. Ojalá y lo liderara
el gobierno del Estado. Eso es lo que me parece a mí que tendría que ser la función principal, de que en todos los actores, no por ser una reserva federal, en el sentido de la reserva, porque el territorio es de la gente, de los chiapanecos, pero la reserva, pues es una reserva de decreto federal. Pero ojalá concurran todas las fuerzas con honestidad a establecer un programa de ordenamiento de la región y que sea el gobierno del Estado el que lo enfrente. Tiene toda la capacidad de hacerlo. Perfecto, pues muy bien, ahí está, amigos y amigas de Ecología Humana, el llamado de la maestra Julia Carabias para un diálogo amplio, nacional, abierto, con la población, con las autoridades, con los expertos, con la academia, con la gente interesada en detener y recuperar la selva lacandona y todos los ecosistemas que están amenazados en el país. No me queda más que agradecerte, Julia, por esta charla contigo, que ha sido muy interesante. Y ojalá que sea la primera de muchas. Casi invitada, Julia, para las siguientes pláticas cuando tú estés disponible. Muchísimas gracias por la invitación y por tener este espacio a la reflexión. Es una reflexión abierta en la que necesitamos ir construyendo futuro por los que vienen. Muchas gracias. Gracias a ti, Julia. Hasta luego, amigos, amigas. Y bueno, amigos y amigas de Ecología Humana, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias.